¿Cómo se encuentran? ¿Todos bien después de lo sucedido? Sí, güey. Todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios creo que todos estamos bien y es de agradecer todos los días que estamos vivos, ¿verdad? Y pues son cosas que suceden y con el doctor Llerena no dimos clases debido a que estamos iniciando. Entonces son cositas que hay que recalcarlas bien y pues por eso no dimos las clases virtuales. Posiblemente algún otro... Yo solo para las personas que apartan lugar, hay compañeros que no tienen lugar, por favor cedamos el lugar a las personas que están acá. Tomen lugar. Ahorita lo digo yo. Bien jóvenes, lo que dice Alex tiene mucha razón, por favor. Los que madrugan, pues ahí están los escritorios vacíos, ¿verdad? Y los que vienen tarde, pues lamentablemente sí van a tener que estar parados o en el piso. Pero respetemos a las personas que madrugan, por favor. No estemos apartando los lugares porque pienso que por eso madruga uno, ¿verdad? Gracias, Alex, por la observación. Gracias. Bien. Si ustedes se recuerdan, ya empezamos a ver lo que era el esqueleto. ¿Se recuerdan que era el esqueleto? Es una armazón dura, resistente, que tiene básicamente calcio y fósforo y que le da forma a todo el organismo. ¿Se recuerdan ustedes también que ya empezamos a estudiar el esqueleto como tal y lo dividimos en tres partes principales? ¿Se recuerdan ustedes primero? Esqueleto axial. ¿Se recuerdan qué es lo que estudia el esqueleto axial? La columna vertebral, la calavera, las costillas y el esternón. Después pasamos a ver lo que estudia el esqueleto de los miembros, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo se llama eso? Apendicular. Y vimos lo que era el miembro torácico y el miembro pélvico. ¿Quién me puede recordar cómo se forma o está formado, mejor dicho, el miembro torácico? ¿Quién me levanta la mano y me hace favor de decir? Para no señalar porque no me gusta. De proximal a distal. A ver, compañero, por favor. Escápula, húmero. Escápula, húmero, radio cúbito, carpos, metacarpos, falanges. ¿Cuántas falanges? ¿Cuál es? En el orden de proximal a distal. Proximal, media y distal. Y hay unos sesamoideos proximales y unos distales. Bien. ¿Y quién me puede escribir el miembro pélvico? ¿Quién me puede escribir el miembro pélvico? De proximal a distal, como lo hizo el compañero. Antes del fémur, hueso de la cadera, fémur, tibia, rótula, ¿qué más? Tibia, peroné, tarsos, metatarsos, falange proximal, media distal, sesamoideos proximales y distales. Bueno, creo que eso lo tenemos todavía presente, ¿verdad? Bien. Vamos a seguir estudiando entonces lo que es también el esqueleto esplánico o visceral. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a aquellos huesos que se desarrollan dentro del parénquima o dentro del cuerpo de un órgano en particular. Repito, el esqueleto esplánico o visceral se refiere a aquellos huesos que se desarrollan dentro del parénquima. Cuando hablamos de parénquima es el cuerpo de un órgano, ¿sí? Y básicamente hay tres ejemplos que vamos a ver que son bien característicos. El primero que tenemos es el os penis o hueso peniano del perro. Repito, el os penis o hueso peniano. Entonces, si ustedes ven, a simple vista no se observa. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos lo que es el pene, en el caso de un perro. Se hace una disección y en el interior tenemos el hueso. Si ustedes ven, es un hueso algo larguito, tiene una pequeña depresión o un canal a través de la cual pasa la uretra. Entonces, es característico de los perros. ¿Cómo se llama? Os penis y está dentro del pene o hueso peniano, ¿sí? Pero repito, no se observa a simple vista. Hay que hacer la disección para poderlo observar. Luego tenemos el os cordis en el caso de los bueyes. Y vamos a ver que se encuentra más o menos a nivel de lo que es la base del corazón, ¿sí? Donde están los grandes vasos. Ahí está, cuando digo grandes vasos, es la aorta, la arteria pulmonar, etc., ¿sí? Ahí está, miren la forma que tiene.
es bien característico. Pero, repito, no se observa a simple vista, ¿sí? Bueno. Y por último tenemos otro ejemplo que es el os claviculares en el caso del gato. Si ustedes logran apreciar, apenas se mira. Es un pequeño huesito que está acá. Es un pequeño hueso, ¿sí? Característico en el caso de los gatos. Entonces, si tomamos una radiografía, no vayan a decir ustedes que esto es un cuerpo extraño. Es algo normal en el caso de los gatos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en este caso de los gatos, está más o menos en la musculatura a ese nivel, ¿sí? Son 3 ejemplos bien característicos cuando hablamos nosotros de esqueleto espláncnico o visceral. ¿Alguna duda de eso, joven? ¿Se entendió eso? Bueno, entonces ya vimos que el esqueleto, buenos días, el esqueleto ya vimos entonces que lo podemos estudiar, esqueleto axial, esqueleto espláncnico o visceral y apendicular. Hasta ahí creo que todos vamos entendiendo. ¿No hay dudas hasta ahí, joven? ¿Seguros? ¿Todo claro? Bueno, entonces ahora... me dijo que había algo que pasaba entre los tenis. ¿Qué era? La uretra, Okay. es la uretra. Es un conducto, digamos así, en el macho a través del cual pasa la orina y pasa también los eyaculados. Es común para el reproductor, ¿verdad? Y para el urinario, la uretra. ¿Estamos? Bueno. Entonces, esto ya lo sabemos. Esto también ya lo estamos aprendiendo. Y hasta ahí vamos ahorita. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a clasificar los huesos de acuerdo a su forma y función. Repito, vamos a clasificar los huesos de acuerdo a su forma y función y los vamos a dividir en 4 tipos principales. Repito, clasificación de los huesos en base a su forma, y su función. Es decir, los huesos tienen diferente forma y dependiendo cómo son, así van a ser las funciones de ellos. Y vamos a empezar por los huesos largos que tienen la característica que son cilíndricos, ¿sí? Y ahí tenemos el primer ejemplo para que no nos perdamos. ¿Por qué pongo esto? Primero pongo el esqueleto, después dónde está ubicado el hueso que vamos a ver. Ustedes ya saben cuál es este hueso. ¿Cuál es? El fémur. Y después lo sacamos de su lugar, ¿sí? Es decir, aquí tenemos nosotros lo que es el fémur. Entonces, ¿cuáles son las características de un hueso largo? De lo que ustedes estudiaron, ¿quién me puede decir cuáles son las características de un hueso largo? En este caso, el fémur. A ver, ¿quién me ayuda? Yo sé que están estudiando, no tengan pena, me lo pueden decir. A ver, ¿cuáles son las partes principales de un hueso largo? Bueno, ya sabemos, es más o menos cilíndrico, número 1, ¿sí? Está bien sencillo. En segundo lugar, vamos a ver que tiene un cuerpo. El cuerpo es lo que yo estoy sosteniendo, se llama diáfisis. Repito, el cuerpo se llama diáfisis. Digamos que es la parte central del hueso, por eso se dice que es el cuerpo, ¿sí? Luego vamos a ver que tiene 2 extremos, un extremo proximal y un extremo distal, ¿sí? Extremo proximal, extremo distal. Quiere decir que, tal y como lo tenemos acá, es como lo sacamos de su lugar, ¿sí? No lo podemos poner en esta cosa porque ya le cambiamos lo de proximal y distal. Tiene que estar en su posición normal, ¿sí? Quiere decir que epífisis proximal, epífisis distal, son los extremos de un hueso largo. Entonces, ya llevamos un cuerpo que se llama diáfisis. Ya llevamos 2 extremos que se llaman epífisis. Un epífisis proximal y un epífisis distal. Creo que ahí está bien sencillo. Entonces veamos. ¿El cuerpo cómo se llama? Diáfisis. ¿El extremo proximal cómo se llama? Epífisis. Su apellido, siempre su nombre y su apellido. Epífisis proximal porque es la ubicación que tiene
en este miembro que es el miembro pélvico, ¿sí? Y además tiene otro extremo distal que se llama epífisis distal. ¿Por qué? Repito, es la posición que tiene el hueso en el cuerpo del animal. Bien. Además, vamos a ver nosotros que entre las epífisis y las diáfisis hay otra estructura que sería esto que está acá y esto otro que está acá. Los espacios que quedan entre la diáfisis y las epífisis van a tener el nombre de metáfisis. Y por lógica, tiene que haber una metáfisis proximal y tiene que existir una metáfisis distal. Vuelvo a repetir entonces. Si tenemos nosotros un hueso largo, ya sabemos que del principio es que son cilíndricos. Eso creo que no nos perdemos. La posición que tiene, ahí tengo el esqueleto. Y siempre traigo el esqueleto, pero para no andar trayendo los esqueletos, mejor pongo la imagen y creo que se entiende ahí. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el cuerpo? Diáfisis. Los dos extremos, epífisis proximal, epífisis distal. Y lo que se encuentra entre la diáfisis y las epífisis se llaman metáfisis. Metáfisis proximal, metáfisis distal. ¿Me dicen si ahí se entiende? ¿Vamos entendiendo todo? Bueno. Entonces, si ya sabemos que es un hueso largo, que es cilíndrico y que tiene estas partes, vamos a saber cuáles van a ser sus funciones. Sirven de palancas para el movimiento, para la locomoción. Es decir, si este hueso se une a otro, va a formar una articulación. Y si hay una articulación, por lógica, va a haber movimiento. Y aquí lo podemos ver. Díganme ustedes, este fémur, proximalmente, ¿con qué hueso se articula? Con el hueso, y hay una articulación como tal. Díganme ustedes, el fémur, distalmente, ¿con qué hueso se articula? Y además de la rótula, ¿con qué otros huesos? La tibia y el peroné. Entonces, hay articulaciones, y así hay una gran cantidad de articulaciones. ¿Y eso qué es lo que forma o provoca? El movimiento. Bien sencillo, ¿sí? Bien. Entonces, si se dan cuenta, un hueso largo, pues hay varios. Díganme ustedes otro ejemplo que hay ahí de hueso largo. Lo voy a agarrar yo y ustedes le van a dar nombre. ¿Qué hueso sería? Este hueso largo que tengo en mi mano. Mírenlo bien. ¿Qué hueso será este que tengo en mi mano? Que es un hueso largo. Es más o menos cilíndrico, tiene una epífisis proximal, tiene una epífisis distal, ¿sí? Tiene una diáfisis, tiene una metáfisis proximal y una metáfisis distal. ¿Qué hueso es este? ¿Pertenece al miembro torácico o al miembro pélvico? Torácico. Al torácico. ¿Y del torácico cuál es? El radio. Es otro ejemplo, ¿sí? Y este otro hueso largo, vean. ¿Miembro torácico o miembro pélvico? ¿Miembro torácico o miembro pélvico? Y si es del mismo torácico, ¿qué hueso es? El húmero. Llevamos 3 ejemplos. De todos modos, esto lo vamos a ver en laboratorio. Ya el día de mañana tenemos laboratorio y va a haber una gran cantidad de huesos para que ustedes vayan clasificando. ¿Estamos claros qué es un hueso largo? ¿Cómo está formado? ¿Sí? Bueno. Lo mismo. Otro ejemplo, ya lo mencioné. ¿Qué hueso es este que está ahí? Y que pertenece al miembro torácico. El húmero, ¿verdad? El húmero. Ya lo tenemos por acá. Ya se los había mencionado. Bueno. Ahora tenemos los huesos planos. Miren la diferencia entre este hueso y este otro hueso. Nada que ver uno con el otro. Este es un hueso plano. ¿Sí? Y el hueso plano se caracteriza porque tiene 2 dimensiones. Ahí está, ahí puse el esqueleto. Entonces, así como estamos viendo el esqueleto, vamos a ponerla acá. Lo voy a poner en su lugar. Observen, si tenemos el esqueleto, vengo yo y la pongo acá. Esta sería la superficie lateral del hueso y esta sería la superficie medial si yo lo pongo acá.
Lo que están viendo ustedes es superficie lateral. Y lo que está en la pared es la superficie medial. ¿Se entiende eso? Sí. Los términos de dirección, lateral, medial. Bueno, entonces, ¿qué características van a tener? En primer lugar, 2 dimensiones, ¿verdad? Y es la escápula, ahí les puse el nombre del huesito. Esto es lateral, observen lo que ya les había enseñado. Y esto es, el otro lado es medial. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente, observen. ¿Por qué se dice que tiene 2 dimensiones? ¿Por qué es que se dice? Observen. Esto es lateral, ya lo vimos acá. Y esto es medial, lo que está del otro lado, es lo que tenemos acá. Pero observen, entre la superficie lateral y la medial está esto. Es hueso esponjoso. Tal vez aquí no se logra apreciar muy bien, pero entre la lámina, se puede decir superficie lateral o medial, o lámina lateral y lámina medial. Entre los dos hay hueso esponjoso. ¿Qué es hueso esponjoso? Una gran cantidad de espacios que están entre ellos. Entonces, por lógica, ¿cuál de los dos es más fácil de fracturar? ¿Este o este? Este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene muchos espacios dentro. Este no tanto, este es más sólido, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, entonces repito, entre la parte lateral y la medial hay hueso esponjoso. Ahí está, hueso esponjoso, por eso es tan fácil de fracturar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esto de 2 dimensiones. Una lateral o una medial, o una lámina, como dicen algunos libros, lateral y otra medial. Pero esta es la característica, que presenta una gran cantidad de hueso esponjoso. ¿Qué es hueso esponjoso? Una gran cantidad de espacios que están entre las 2 láminas, entre la lateral y la medial. ¿Sí? Bueno, me dicen si se entiende eso. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, si ya sabemos que tienen 2 dimensiones, que son planos, vamos a ver cuáles son sus funciones. Dice ahí, protegen órganos internos. Lógicamente, en la calavera, observen, hay una gran cantidad de esos huesos planos. Por lo tanto, van a proteger lo que es el encéfalo. Las costillas son planas también, que van a proteger el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las paredes laterales de la cavidad torácica y son planas. La vejiga urinaria, si miramos la vejiga urinaria está más o menos a este nivel y lo está protegiendo las alas del ilio, también son planas. Entonces, no está por gusto ahí encéfalo, corazón, vejiga urinaria, no. ¿Por qué? Porque están rodeadas hacia el exterior por huesos planos. Y además, cuando ustedes vean inserciones musculares, se refiere a que los músculos se van a fijar, se van a adherir a esos huesos que estamos mencionando, que son los huesos planos. A eso se refiere inserciones musculares, la forma en que un músculo se va a ir a fijar a un hueso, y en este caso específicamente a lo que son los huesos planos. Entonces díganme ustedes, ¿hay diferencia entre un hueso largo y un hueso plano? Bastante diferencia. No solo en estructura, sino también en función. ¿Se vio la diferencia entre los dos? Sí. Bueno, aquí puse carecen de cavidad medular porque lo que tienen es hueso esponjoso. Bien. Entonces, lo mismo, observen. La calavera ya les mencioné, el encéfalo, el cerebro están en el interior. Miren, aquí tenemos lo que es este ejemplo característico, el hueso esponjoso que está dentro de estos huesos. Bien. Y aquí el ilion que también ya les mencioné, es parte del hueso de la cadera y son los planos estos que se llaman ilion, ¿verdad? En su momento vamos a ver esto mucho más a profundidad. Ahí está el ilion. ¿Por qué? Porque este es el isquion y este es el pubis. Pero aquí básicamente el más plano es el ilion, que es lo que estamos viendo. Bueno. Y aquí ya lo mencioné. Ahora, hay huesos cortos también. Hay huesos cortos. Vean los huesos cortos. Vean estos huesitos cortos y tenemos estos otros.
ya lo vimos en lo que es cuando vimos los miembros. Entonces díganme ustedes, ¿esto es del miembro torácico o es del miembro pélvico? Este es del torácico o del pélvico, para ustedes. A ver, ¿este es miembro torácico o pélvico? ¿Qué huesos son entonces? ¿Carpos o tarsos? Carpos. ¿Y estos? ¿De qué miembros son? ¿Qué huesos son estos? Los tarsos. Entonces díganme ustedes, vean esto. ¿Se recuerdan que hay un límite cuando vimos craneal, caudal, dorsal, palmar? Cuando vimos en referencia a los miembros. Entonces, ¿esto cómo le dirían ustedes a esto de acá? ¿Y cómo le dirían ustedes a esto de acá? Si estamos hablando de los términos de dirección. ¿Cómo le dirían acá a esta superficie? Dorsal. ¿Y a la de acá? Palmar. Dorsal y palmar. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿será que es lo mismo para este? ¿Esta cuál sería? ¿Qué superficie? Esta. Dorsal. ¿Y esta? Plantar. Miembro torácico, miembro pélvico. ¿Estamos recordando? Bueno, sigamos entonces. Los huesos cortos tienen longitud, ancho y grosor similares. Son muy similares, ¿verdad? Son casi que idénticos. Más de alguno por ahí es diferente. Bueno, ahí ya lo que estamos viendo, los carpos y los tarsos. Los sacamos de su lugar, a los carpos, estos de acá, los agrandamos, digamos así, aquí, y aquí tenemos los del tarso, vean. Y esto vamos a ver que hay diferencias entre especies en su momento. Vamos a ver que no todos, unos tienen más huesos, otros tienen menos huesos en los del carpo. Pero por el momento sepamos que son huesos cortos. ¿Qué características tienen? Longitud, ancho y grosor son similares. Bien. Y aquí los sacamos de su lugar también. Los sesamoideos proximales, ahí por si alguien todavía tiene dudas cuáles son, ahí lo estoy señalando, sesamoideos proximales. Y ahí tenemos los sesamoideos distales. Esto puede ser miembro torácico y puede ser miembro pélvico también, porque es similar, es muy similar. Mientras que esto sin nada que ver, es diferente un miembro del otro. Bueno, ¿se entienden los huesos cortos? Sí. Bueno, ¿sí hay diferencia con los planos y con los largos? Bastante. Bien. Vamos a ver. Bueno, aquí seguimos recordando. Falange proximal, falange media y falange distal. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones que tienen? Soportar peso, amortiguar golpes. Esa es la función de los huesos cortos. Amortiguan, soportan peso. Esa es la función, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo a la forma que tienen, así van a ser sus funciones. Y por último tenemos los huesos irregulares. Huesos no tienen una forma definida, no presentan una forma definida. Y aquí va a entrar la columna vertebral, toda la columna vertebral. Huesos irregulares. Ahí tenemos solo la columna vertebral. ¿Se recuerdan que ya vimos? Estas son las cervicales, estas son las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, las sacras y las vértebras coxígeas. En ese orden. De craneal a caudal. Si estamos hablando de las vértebras, 5 regiones. La primera es la cervical, la segunda la torácica, la tercera región las lumbares, la cuarta las sacras y la quinta las coxígeas. Bien. Entonces, bueno, ahí se los pongo mucho más fácil para que ustedes las ubiquen. Más sencillo todavía. Ya las mencioné, pero ahí están, ¿verdad? Pues si toman foto o algo, pues ahí está mucho mejor. Entonces, ¿cuál va a ser la función de esos huesos irregulares que forman la columna vertebral? Proteger la médula espinal y también ayudan a las inserciones musculares. Cuando veamos la musculatura de la columna, van a ver ustedes una gran cantidad de músculos que se van a fijar a estas vértebras, ¿verdad? Y dependiendo de los lugares donde estén, así se llaman también esos músculos. Pero por el momento ya sabemos que hay huesos irregulares que no tienen una forma definida y que están dentro de la columna vertebral de craneal a caudal, dependiendo de donde estén, así se llaman,
y sus funciones son proteger la médula espinal e inserciones musculares. Les pregunto entonces, ya clasificamos los huesos en largos, en planos, en cortos y en irregulares. ¿Alguna duda? ¿Vamos entendiendo? Bueno. Funciones. Aquí solo puse unas que otras funciones. No puse demasiadas. Las más importantes. En primer lugar, tienen una función de carga. Cuando yo digo función de carga es que soportan los tejidos blandos del cuerpo y mantienen la postura del cuerpo. A eso se refiere. Es la primera función entonces. ¿Por qué? Porque es todo el esqueleto como está y estamos viendo sus funciones. Repito, la función de carga, ¿a qué se refiere? Soporta los tejidos blandos del cuerpo, mantiene la postura y de todo el cuerpo como tal. Esa es la primera función del esqueleto, de carga. Número 1 entonces, la primera función. Número 2, dinámica. ¿A qué se refiere eso de dinámica? Sirven de palancas ya cuando hay articulaciones y hay músculos. Cuando ya se forman las articulaciones y ya se forman los músculos como tal, van a haber ligamentos, van a haber tendones, etcétera, etcétera, y ya van a favorecer lo que es el movimiento. Miren todas las articulaciones que hay ahí. Y por lo tanto, pues va a haber una locomoción, y si hay locomoción, pues hay movimiento. ¿Por qué? Porque estas articulaciones tienen un líquido que se llama líquido sinovial, que lubrica esas articulaciones y favorecen el movimiento. Entonces ya llevamos una función de carga, ya llevamos una función dinámica y vamos a pasar entonces a otra función que es una actividad hematopoietica. ¿A qué se refiere esto de hematopoietica? La formación de glóbulos rojos o de hematíes, algunos libros dicen todavía hematíes, a través de la parte interior del hueso que es la médula ósea. A eso se le llama función o actividad hematopoietica. Entonces llevamos ya una función de carga, una función dinámica y además una actividad hematopoietica. Llevamos 3 funciones bien sencillas. Depósito de sustancias, principalmente calcio y fósforo. Todo el esqueleto tiene calcio y fósforo. Por eso es que son tan resistentes, ¿verdad? Principalmente calcio y fósforo. Por eso se dice que son de depósito. Y de protección. Ya lo describimos de acuerdo a las características de los huesos. Ya vimos que también tienen una función de protección dependiendo de los huesos y dependiendo de dónde están ubicados. Y ya pusimos por ahí, ¿verdad? El cerebro, médula espinal. Bueno, la médula espinal lo que los protege son la columna vertebral, las vértebras, ¿verdad? La médula espinal va dentro del conducto vertebral de una vértebra, que vamos a empezar a ver ya, si no esta, la otra semana. Pulmones, ¿verdad? Como les mencioné, las costillas son planas, entonces ahí están los pulmones y el corazón. Por eso es otra de las funciones, proteger. Bueno, hasta ahí las funciones, ¿alguna duda? Puse solo 5, lo más importante. Bien. Y ahora vamos a entrar a eso. La estructura de un hueso largo. ¿Cómo está formado un hueso largo? Haciendo un corte longitudinal, es decir, a lo largo del hueso. Aquí venimos nosotros, solo está una parte del hueso y la otra parte ya se quitó en esa imagen que tenemos ahí. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son las partes de la estructura de un hueso largo. ¿Cómo es que está formado un hueso largo? Que fueron los primeros que definimos cuando los clasificamos. Repito, esto es solo para un hueso largo como tal, ¿verdad? Tal vez lo del hueso hay que pedir para mañana. Mañana tal vez, si algunos dos por ahí que tengan la facilidad de ir a una carnicería y traer 2 huesos largos, o el fémur o el húmero de una carnicería para tener para laboratorio. Alguien que pueda hacerlo, que levante la mano. 2 nada más. Ninguno. O les digo, ahí está, ahí hay uno allá. 1, falta otro. 2. Gracias, compañeros, gracias. Entonces solo van a la carnicería y que les partan un hueso largo y traen las 2 caras para laboratorio, por favor, y gracias por colaborar. Bueno, entonces ya tenemos para mañana, esto lo vamos a ver en fresco.
Mañana, por favor, traen guantes, su bata larga, porque esto es fresco, lo vamos a tocar. Entonces, si traen, por favor, guantes. Bien, entonces, ¿cuál es la primera parte de un hueso largo que ya lo describimos? ¿Cuál es? El cuerpo. ¿Y cómo se llama el cuerpo? Diáfisis, lo que tengo en mi mano. Ya lo describimos. Bueno. Pero además, vamos a ver que tiene dos extremos. ¿Cómo se llaman a esos extremos en particular? ¿Cómo se llaman? Epífisis. Una proximal y una distal. Bueno. Además, esto es bien importante. Tiene, ahí hasta creo que lo puse de color verde, una estructura que se llama placa epifisiaria. Esta placa epifisiaria es característica de los animales jóvenes. Repito, es una característica que tienen los animales jóvenes. Y se caracteriza esa placa epifisiaria porque da el crecimiento en longitud del hueso. Repito, esta placa epifisiaria que están viendo ustedes acá, que hay una proximal y hay una distal, lo que hace en el hueso es favorecer su crecimiento a lo largo, es decir, en toda su longitud. Entonces ya saben ustedes que esos huesos van creciendo porque hay una parte del hueso que se llama placa epifisiaria que hace que crezca a lo largo de toda su diáfisis y todas sus metáfisis y epífisis. ¿Está claro cuál es la función de una placa epifisiaria? En algunos libros aparece también como cartílago epifisiario, línea epifisiaria, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y repito, hay una proximal y hay una distal y por eso es que provoca este crecimiento a lo largo del hueso. Vamos entendiendo lo que es la diáfisis, las epífisis y la placa epifisiaria hasta ahí. Sí. Bueno, continuemos entonces. Ahí está, se los puse aquí, lo que daba a entender acá, crecimiento en longitud. Bien, ya sabemos que hay metáfisis proximal y hay una metáfisis distal. Vean la característica que tiene. Lo que es la epífisis y la metáfisis, observen, tienen una gran cantidad de espacios y eso se llama hueso esponjoso. ¿Dónde está en un hueso largo entonces? En las epífisis, tanto proximal como distal, y también en las metáfisis. A ese nivel hay hueso esponjoso. Repito, los espacios, vamos a ver en una diapositiva más adelante, estos espacios los vamos a super agrandar para que ustedes lo vean mejor, pero por el momento con eso, ¿sí? Hueso esponjoso entonces, ¿dónde hay? En las epífisis y en las metáfisis, tanto proximal como distal. Bien. Luego tenemos lo que es el hueso compacto, hueso denso o cortical. Es lo mismo, cualquiera de los tres términos. Hueso compacto, denso o cortical. ¿A qué se refieren? Observen, estoy pasando por ahí el puntero. Todo esto es sólido, miren. Es bien resistente y no tiene espacios. ¿En dónde está? En la diáfisis. Lo voy a volver a pasar con el puntero. Todo esto es hueso compacto, denso o cortical. Todo lo que estoy señalando acá no tiene espacios y por eso es una masa sólida que le da resistencia. Por eso se llama hueso compacto, denso o cortical. Cualquiera de los tres términos es correcto, cualquiera de los tres. Y como yo sé que leen mucho, por eso les pongo los tres. Porque a veces en los libros que van a estar estudiando va a decir denso, en otro va a decir cortical y en otro compacto. Como no leen mucho, bien, ¿verdad? Díganme pues. No leen, van a leer bastante en anatomía, van a leer bastante. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a ver. Denso cortical. Luego tenemos el cartílago articular. Vean, hay un cartílago articular proximal y hay un cartílago articular distal. Por ahí está apareciendo, hasta de color celeste, mucho más intenso. Ahí tenemos, observen, aquí está. Cartílago articular. ¿En dónde están? Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están localizados los cartílagos articulares? ¿Qué me dicen ustedes? En las epífisis proximales y distales. La característica que tienen es que es liso, es brillante. ¿Por qué? Porque ese cartílago articular, tanto proximal como distal,
se va a articular con otro hueso que también tiene cartílago articular para formar las articulaciones. ¿Y por qué es liso? Porque favorece el movimiento, se desliza uno con otro. Así de sencillo como se lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces ya sabemos que ese cartílago articular tiene el porqué de estar ahí. Es liso, es brillante, en algunos casos es hasta rosáceo, lo vamos a ver en el laboratorio, o blanquecino. ¿Para qué? Para favorecer que se una a otro hueso y que exista una articulación. Para eso es ese cartílago articular. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Luego tenemos el periósteo. El periósteo es una membrana sólida bastante resistente. Repito, el periósteo es una capa bien resistente, es fibrosa y vamos a ver que tiene muchas funciones. Pero para ubicarlos entonces, este periósteo, peri es alrededor de, encima de. Entonces el periósteo va a estar siempre rodeando lo que es el hueso compacto. Va a estar a nivel del cuerpo como tal, ¿sí? Y este periósteo, vamos a ver que tiene las siguientes características. Ahí vamos a ver. En primer lugar, miren, está apareciendo ahí algo más grisáceo, digámoslo así, observen. Observen que es lo más externo. Y cuando yo digo lo más externo es que presenta una capa externa gruesa. Es lo que está apareciendo ahí. Le voy a quitar esto. Entonces, esta capa gruesa que es externa se dice que es vascularizada. ¿A qué se refiere eso de vascularizada? Que tiene vasos sanguíneos, arterias y venas. Eso es, siempre que ustedes lean esa palabrita de vascularizada, es que hay irrigación. Y si hay irrigación, hay venas y hay arterias, ¿sí? Bueno, esa es la capa externa que estamos viendo acá. Pero además, van a ver ustedes que ese mismo periósteo, tiene otra capita interna. Y esa se llama osteogénica. Esa capa interna que aquí se mira de color negro y que es la que está íntimamente adherida al hueso, se llama osteogénica. ¿Por qué? Porque es formadora de hueso. Por eso se llama osteogénica. ¿Y dónde está ubicado entonces el periósteo? En el hueso compacto. ¿Y dónde está el hueso compacto? En la diáfisis de los huesos largos. Entonces, este periósteo, además de lo que estamos viendo acá, vamos a ver que tiene varias funciones un poquito más adelante. Pero por el momento siempre va a estar en el cuerpo de los huesos largos. Y es bien sencillo. Hagan de cuenta que mi mano es el periósteo. Esta es la capa externa, ¿sí? Y esta es la capa interna, la que forma el hueso. Bien sencillo. Entonces el periósteo está rodeando a lo que es el cuerpo del hueso. Y entonces la capa externa, ya vimos que tiene vasos sanguíneos. Y la capa interna, que es la palma de mi mano, es la formadora del hueso. Bien sencillo. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, jóvenes? Sí. Bien. Luego tenemos el endostio. Así como hay algo que rodea al hueso, que es el periósteo, hay otra capa que está dentro del hueso, que se llama endostio. Y ahí va a ir apareciendo, hasta de otro color verde, observen, ahí va apareciendo. Endostio. Y este endostio lo que va a estar rodeando es a la cavidad medular, el espacio dentro de los huesos. Ese es el endostio. Repito, es la capa interna que va a estar rodeando a la cavidad medular. Y es la otra parte del hueso. La cavidad medular es todo el espacio, todo lo que está dentro del hueso. Repito, se llama cavidad medular. Así se llama, cavidad medular. Y dentro de esa cavidad medular, vamos a ver nosotros también que hay médula ósea, que es lo que ustedes miran ahí de color amarillo. Repito entonces esto. Primero está el periósteo afuera, luego tenemos el endostio hacia adentro, luego el gran espacio que está, que es la cavidad medular, y esa cavidad medular está llena de médula ósea. Ahí vamos a llenar esa cavidad medular, la estamos llenando. Ahí está. Y ahí está la estructura de un hueso largo. Me dicen si hay alguna cuestión por ahí que no se entendió, ustedes me dicen.
¿Está más o menos claro? Sí. ¿Cómo es la cuestión? La parte del hueso compacto, esto, ajá. No, la parte rojita que está arriba de la médula es el hueso compacto. El hueso compacto es esto, lo que rodea el hueso largo, el cuerpo. Es lo que estoy sugiriendo. Esto es el hueso compacto, lo más externo. Bueno, aquí sería el periósteo, pero si usted lo parte se va a ver el hueso compacto. ¿Quién no entendió? Pase aquí, pase. O sea, antes Sin miedo, pase para acá, pase. A ver, ¿quiere el puntero? Solo apache aquí, mire. en esta parte de aquí, el primero dijo que era algo compacto, pero, o sea... Esto es el hueso compacto. Esto de aquí para acá es el hueso compacto. Esto de aquí para acá es el hueso compacto. Ah, pero como la médula ósea se me aquí. No, la médula ósea llena todo, todo. Yo solo les dije, no, yo le voy a repetir lo que dije. Bueno, tal vez lo dije mal, pero vean. Dije yo que hay una cavidad medular, ¿sí? Pero además hay una médula ósea. Y esa médula ósea es lo que va a llenar toda la cavidad medular. Y por eso lo hice en esta forma. ¿Hoy sí? Gracias. Bueno. Entonces, volvemos al periósteo. Miren las funciones, sí. Es parte del periósteo, es lo que forma el hueso. Ahorita vamos a eso, ahorita lo voy a aclarar un poco más. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones del periósteo? Regenerador de fractura. Siempre que exista una fractura, es la encargada de que se forme el callo óseo, que se le llama, ¿sí? Y esa es entonces la primera función del periósteo. Regenerar fracturas. Número 1. Otra de las, miren qué huesos tenemos ahí. Díganme ustedes específicamente qué huesos son los que se fracturaron en esa radiografía que estamos viendo ahí. ¿El miembro torácico o el miembro pélvico? El miembro pélvico. Es miembro pélvico. ¿Qué huesos son? Tibia y peroné. Exactamente. Ahí tenemos la fractura. Entonces ya solo con ver eso ustedes ya saben dónde está la fractura en ese miembro pélvico, solo con ver eso. Y ya saben qué huesos son. Fácil. Bien. Crecimiento en diámetro, ya lo vimos. Es la que da el crecimiento en diámetro. Vimos crecimiento en longitud. ¿Quién daba el crecimiento en longitud? La placa epifisiaria. ¿Quién da el crecimiento en el diámetro, en el ancho? El periósteo. Entonces, cuando hablamos nosotros de crecimiento de un hueso, hay en longitud y hay en el diámetro. Entonces, a lo largo la placa epifisiaria y a lo ancho el periósteo. Bien. Y ahí lo tenemos. Y en tercer lugar tenemos las inserciones musculares. Vean ustedes todos los músculos que se van a insertar o se van a fijar al periósteo. Vean, son una gran cantidad de músculos. Y esos músculos tienen sus tendones. Esos tendones de los músculos son los que se fijan o se adhieren al periósteo. Repito, todos los tendones de estos músculos van a ir a fijarse al periósteo, que es esa membrana resistente y fibrosa que tienen los huesos largos. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las funciones del periósteo? Regenerar cuando hay fractura, crecimiento en diámetro, es decir, a lo ancho, y las inserciones musculares. ¿Está claro ahí, señorita? ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Sí está claro? Bueno. Entonces, hasta ahí dígame si hay alguna duda en cuanto a lo que es un hueso largo. Doctor, yo tengo una duda. A ver. Si nos llegara a preguntar en dónde específicamente se llegara a insertar los músculos, podríamos decir entonces que podría ser el periósteo o también es en el periósteo. Pero también cómo se divide en metáfisis, que sería la mitad del hueso. Es en toda la capa como tal. Es en toda la capa como tal. Ahorita estamos hablando solo de las partes de un hueso largo, pero un hueso largo tiene varias estructuras óseas. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esto es el fémur. Este tiene un periósteo que acá, pues lógicamente ya no está porque es un hueso fresco.
Pero además vamos a ver que hay estructuras como tales. Y en estas estructuras también se fijan los músculos con sus tendones, ¿ya? No exactamente solo periósteo como tal, sino que cada una de estas estructuras que vamos a ver más adelante van a fijarse músculos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Quién otro levantó la mano? ¿Ninguno? Bueno. El periósteo es lo que hace que el hueso se mire como liso. No tanto como liso porque está sobre del hueso compacto. Lo vamos a ver en el laboratorio, se mira muy bien la membranita. Se puede separar, digámoslo así, del hueso como tal, se puede separar. ¿Dudas, jóvenes? Digamos que es como una telita. Es una membrana, es una telita, como usted dijo, es una membrana. Y en el laboratorio vamos con una tijera a separarla del hueso para que ustedes la vean bien. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, ¿miembros torácicos o miembros pélvicos? Este es un animal joven, este es un animal adulto. Miembro torácico, miembro pélvico. Carpos, metacarpos, fémur, peroné, tibia. Vean esto que es lo importante acá, esto que está apareciendo acá, es la placa epifisiaria. En una radiografía, en un animal joven, se mira perfectamente la placa epifisiaria, que lo resalté yo acá. Y en un animal adulto solo queda una cicatriz de esa placa epifisiaria. Es decir, en un animal joven podemos decir nosotros fácil, porque tiene esto, ¿verdad? Que es la placa epifisiaria. Vean un animal adulto, ya no se logra apreciar. Entonces, si ustedes tienen las dos placas, pueden decirme cuál es un animal adulto y cuál es un animal joven. Cuando lleguen ustedes a radiología lo van a ver mucho más claro. Pero lo importante es saber diferenciar en una radiografía la placa epifisiaria de un animal adulto que solo queda una cicatriz como tal. ¿Sí? Bien. Y aquí lo remarqué un poco más. Aquí pues no se mira tan claro porque hay mucha luz. Pero ya cuando ustedes lo vean en el monitor de la computadora, pues se mira perfectamente. ¿Verdad? ¿Por qué digo monitor? Porque ahora son digitales las radiografías. Antes había que usar un aparato que se llama negatoscopio para poderlo poner. Eso ya desapareció. ¿Cómo va cambiando? Ahora todo va cambiando. Bien. Ahí les puse placa epifisial para que esté un poco más claro. Vean esto entonces. Estas son imágenes de huesos largos, que ya lo vimos. Pero ¿para qué lo pongo? Para que ustedes vean a qué me refiero cuando digo hueso esponjoso. Vean lo siguiente. Aquí tenemos una epífisis con el hueso esponjoso proximal. Lo voy a agrandar mucho más. Vean cómo se mide en el interior. Vean. Ahí estoy poniendo todas las partes que ya describimos de un hueso largo. Observen. Todas las partes, desde lo más interno a lo más externo. Ahí están apareciendo cada una de esas partes. Vean. Vean esta otra. Estamos agrandando ese hueso esponjoso. Vean cómo se miran todos esos espacios. Y lo hacemos gigante. Vean eso, cómo se mira. Ese es un hueso esponjoso. Y ese hueso esponjoso, si ustedes miran, tienen cada una de esas estructuras que se llaman láminas, espículas o trabéculas. Y esas láminas, espículas o trabéculas son las que dan esa apariencia. Todos esos espacios que se resumen como una red porosa. Entonces, ¿qué es una red porosa? Es el hueso esponjoso que está formado a su vez por láminas, espículas o trabéculas, que son todos los espacios que estamos observando ahí. Entonces, de la primera imagen que teníamos del hueso esponjoso, vean hasta dónde hemos llegado. Aquí se mira esto, pues lo van a ver en histoembriología, me imagino. Pero para que ustedes vean que no solo son espacitos pequeños, vean cómo están formadas. ¿Quiénes forman esa red porosa? Todas estas láminas que están acá
Y también son sinónimos láminas, espículas o trabéculas. Hace referencia a lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Bien. ¿Qué hora es? Vaya falta, ¿va? Bueno, sigamos entonces. Lo mismo para que ustedes tengan otras imágenes ahí para estudiar. Exactamente lo mismo. Esto es lo que vamos a ver en laboratorio. Esto lo vamos a ver, observen. Y vamos a ir viendo las partes que ya describimos. Diáfisis, epífisis proximal, epífisis distal, metáfisis proximal, metáfisis distal. Y lo que van a traer los compañeros es esto: el corte de un hueso largo. Y miren las partes que tenemos ahí. El hueso compacto, aquí lo tenemos, hueso compacto. La placa o línea epifisiaria, aquí tenemos la distal, por aquí tenemos la proximal. El hueso esponjoso, tanto en la epífisis proximal como en la metáfisis proximal. El cartílago articular, es esto que está acá, en los extremos, en las epífisis. Ahí tenemos el interior, que es la cavidad medular, y la médula ósea que está en el interior. Esto vamos a ver en laboratorio también el día de mañana. El endostio, que ya sabemos que es la parte interna. Aquí lo tenemos, endostio. La cavidad medular. Y hasta ahí llegamos el día de hoy. El día de mañana ya continuamos con los accidentes anatómicos óseos. Ahí lo dejamos, jóvenes. Primero Dios, nos miramos el día de mañana.